Paz de Cristo, amados hermanos y amigos. Es para mí un verdadero placer estarles saludando en este día. Yo quiero compartir esta cápsula de bendición que se llama El clamor de Jesús. Dice la palabra del Señor en Hebreos 5:7: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. En Hebreos 5:7. En el Evangelio de Mateo 26 podemos observar con claridad que cuando nuestro amado Señor Jesucristo se encontraba en el Getsemaní, lo que significa prensa de aceite, durante la madrugada estuvo ahí orando con ruegos y súplicas, pidiendo al Padre Celestial que si Él quería pasar a la copa del sufrimiento que venía a su vida a través de la cruz del Calvario. Cuando llegó la epístola de Hebreos en el capítulo 5, verso 7, me doy cuenta que Jesús estaba dispuesto a que se cumpliera la voluntad de su Padre. Sin embargo, observo que había algo que impedía que el Señor se pudiera rendir ante lo que ya estaba destinado para Él, destinado desde antes de la fundación del mundo, y era que su humanidad, ya que recordemos que Él era 100% hombre, 100% Dios, pero en ese 100% hombre, el temor lo había paralizado a tal grado que el sudor se convirtió en grandes gotas de sangre. Los científicos han comprobado que cuando un ser humano es sometido a fuertes presiones, como por ejemplo una condena de muerte, los vasos capilares se rompen a causa de la enorme presión del sistema nervioso, y en más de algún comentario he encontrado que esto fue probablemente lo que le sucedió a Jesús. El temor a pasar por todo aquello que le esperaba era devastador dentro de su corazón, pero algo que me ha maravillado al encontrar en una versión bíblica llamada versión moderna, encuentro este versículo de Hebreos 5:7 que dice así: el cual Jesús en los días de su carne ofreció oraciones y también súplicas con vehemente clamor y lágrimas a aquel que era poderoso para librarle de la muerte, y fue oído y librado de su temor. Dios lo había enviado con un propósito específico a esta tierra, y era a morir en la cruz por los pecados del mundo. En San Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús lo sabía. Él conocía perfectamente para qué había venido en San Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Pero el punto es que, con todo y que Jesús lo sabía, en el momento llegado del arresto y todo aquello que le sobrevendría, su corazón se estremeció en gran manera, y cuando él oraba, clamaba y le suplicaba a aquel que le podía librar de la muerte, la Biblia nos enseña que su oración fue oída, pero no para librarle de lo que ya estaba escrito que pasaría, sino que el poder del Altísimo vino a investirlo y a llenar todo su ser de una total aceptación, por lo tanto obediencia y rendición, llevándose así todo temor que había sido inundado su corazón. ¿Cuántas veces hemos sido sometidos a presiones angustiosas, quizás debido a la enfermedad de uno de nuestros hijos, o por el abandono o traición de nuestro cónyuge, o tal vez un diagnóstico médico? No sé si has tenido que llegar a Getsemaní, a la prensa de aceite del cielo, donde será extraído el aceite desde lo más profundo de tu corazón, a través del dolor, la aflicción o angustia, donde generalmente la oración, el clamor, tiende a hacerse para que nuestro Dios y Señor extienda su misericordia y nos quite la piedra, la prueba que está matándonos de dolor. Y sé que el Señor podrá quitarla como pudo quitar la copa del dolor de Jesús. Y es aquí donde quiero que escuches con mucha atención. Si Él nos quita o nos hubiera quitado esa cruz en el momento en que la hemos tenido que llevar, no seríamos lo que ahora somos en Él. Todos aquellos que viven evitando el Getsemaní, que van por ahí lamentándose y huyendo de la cruz, jamás verán la gloria de Dios aquí en la tierra. Nunca podrán experimentar la gloria de la victoria de la mano del Creador, porque la verdad es esta: cuando el tiempo de la prueba pasa y has pasado tomada de la mano de tu Señor y no de la de los hombres, jamás serás el mismo hombre, jamás serás la misma mujer. Primero, porque habrás conocido un poco más a tu Dios y Señor, y dos, porque serás más fuerte y grande en Cristo Jesús.
¿Cuánta sabiduría necesitamos en medio de la prueba? Ya que si hoy evadimos esas aguas o ese fuego, más adelante de todas maneras tendremos que pasarlo, ya que cuando nuestro Señor ha determinado algo para nuestra vida, es en vano que sigamos evadiéndolo, lo que dice en Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros como con gemidos indecibles. Cuando el temor nos paraliza, cuando estamos en Getsemaní, muchas veces no sabremos cómo orar, ya que la mente se turba, el corazón tiembla y quieres gritar o sencillamente escapar. Pero hoy te invito en el poderoso nombre de Jesús para que le pidas a tu Rey y Señor que no se haga la voluntad sino la suya, y tu oración será oída, no para quitar la prueba, pero sí el temor que te ha paralizado. Y cuando hayas pasado, verás la gloria de Dios aquí mismo en la tierra y nunca jamás serás el mismo. Querido hermano, querido amigo, como siempre, tenemos dos opciones. O clamamos para que no sea quitada la prueba que viene del cielo, o nos humillamos ante Dios de la prueba para que quite todo temor y venga la aceptación de su perfecta voluntad. Así que está en nuestras manos decidirlo. Señor, ayúdanos a enfrentar el temor, Padre Celestial, porque el verdadero amor echa fuera el temor, Señor, y nuestra confianza está plenamente en ti, en el nombre de Jesús. Amados hermanos y amigos, un fuerte abrazo, la bendición de Dios sobre cada uno de ustedes.